Y bueno, ha llegado el momento de hacer nuestro primer ejercicio por el método de las componentes. Uy, bueno, ya tocó borrar. Chao, chao, te fuiste. Muy bien. Hubo un ejemplo que hicimos hace un par de videos atrás, que no sé si te has fijado, pero he estado durante todos los videos escrito aquí arriba. Este fue el ejercicio que hicimos, que les he hecho por el método gráfico. Ahora este mismo ejercicio lo vamos a hacer por el método de las componentes. Ok. Son 10 metros por segundo a 80 grados y un vector velocidad 2 de 45 metros por segundo a 110 grados. Muy bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hay que acordarnos. Primero que nada, tenemos que hallar un vector resultante. Un vector resultante que va a ser igual a la suma de B1 más B2. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todo bien? Yo espero que sí. Muy bien. Entonces, acuérdate, yo te dije que te aprendas algunas cosas. Primero que nada, vamos a la componente en X. La componente en X del vector resultante tiene que ser igual a la componente en X del vector B1 más la componente en X del vector B2. ¿Sí o no? La componente en Y del vector resultante tiene que ser igual a la componente en Y del vector B1 más la componente en Y del vector B2. Mira. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Yo espero que sí. Muy bien. Componente en X del vector B1. Lo voy a poner en colores. Usualmente en esta parte siempre se confunden porque se les traspapelan los subíndices. Espero que no te confundas. Vamos con B1. Componente en X del vector B1 sería igual a la magnitud del vector B1 multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Sabes qué? Voy a ponerlo directo. Voy a ponerlos directos. Entonces la magnitud del vector B1, ¿cuánto es? 10 metros por segundo, ¿verdad? 10 metros por segundo por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el coseno de qué ángulo? Coseno de 80 grados, ¿verdad? Ese es el ángulo. Muy bien, más magnitud del vector B2, que son 45 metros por segundo, por el coseno del ángulo una vez más. ¿Cuánto es el ángulo? 110 grados. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué más? Uy, se cayó la tapa. Ahora vámonos con el vector resultante en Y, con la componente en Y del vector resultante. Sería igual a la magnitud del vector, en este caso el B1, por el seno del ángulo, es decir, 80 grados, más la componente en Y del vector B2. Entonces, más componente en Y del vector B2, que es igual a la magnitud del vector B2 por el seno ¿de qué ángulo? Del ángulo del vector B2, que son 110 grados. ¿Está ahí todo bien? Veremos que sí. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿A qué sería igual esto? Vamos a ver. Vamos por la calculadora. Como ya te vas a dar cuenta que el método de las componentes es mucho más fácil y mucho más rápido. Y mucho mejor, mucho más preciso. Entonces vamos a hacer el primer calculito. 10 metros por segundo por el coseno de 80 grados. Perdón, 80 grados más 45 por el coseno de 110 grados. Y hallamos el resultado. Menos 13,65. Menos 13,65. ¿Qué unidades? Metros por
por segundo. Ahora vámonos con la componente, con la componente en y, ¿verdad? Entonces vuelvo. 10 metros por segundo por, en este caso es el seno de 80 grados, más 45 por el seno de 110 grados. ¿Cuánto da como resultado? 52,13. 52,13 metros por segundo. ¿Está todo bien? Espero que sí. Sigamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el vector resultante, es decir, la magnitud y la dirección. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos la magnitud? Con el teorema de Pitágoras. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de la componente en x del vector resultante al cuadrado más la magnitud del vector, más la componente en y del vector resultante elevada al cuadrado. Entonces, ¿esto a qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la componente en x del vector resultante? Menos 13,65 al cuadrado, más la componente en y del vector resultante, que es 52,13 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto como resultado? Sacamos nuestra calculadora. Primero, raíz cuadrada, abres paréntesis, menos 13,65, cierras paréntesis, hay que usar dos paréntesis. Abres un primer paréntesis, luego abres otro paréntesis, menos 13,65, cierras paréntesis, al cuadrado, más 52,13 al cuadrado y cierras paréntesis. Ahí estamos, ¿no? Entonces, raíz cuadrada, abres paréntesis, de menos 13,65 al cuadrado, más 52,13 al cuadrado y cierras paréntesis. Esto nos da un resultado de 53,89 metros por segundo. Ya tenemos la magnitud. Ahora vamos a hallar la dirección. Muy bien. Antes de hallar la dirección, quiero que te des cuenta de una cosa. Voy a bosquejar en dónde estaría este vector resultante. Quiero que te des cuenta que la componente en x tiene signo negativo y que la componente en y tiene signo positivo. Entonces quiero que te des cuenta de una cosa. Quiero que te des cuenta que este vector resultante se encuentra en el segundo cuadrante. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usemos la función tangente, el ángulo que vamos a encontrar va a ser este de aquí, que si quieres lo llamamos θ. Entonces hay que tener presente eso. Ahorita vas a ver por qué. ¿De qué se trata? Que nosotros tomamos el ángulo desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Entonces este es mi ángulo φ. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos, mira, este sería la magnitud del vector, esto sería la componente en y, esto sería la componente en x, y este sería mi ángulo θ. ¿Ok? Entonces yo digo, tangente de θ es igual al lado opuesto, que sería
BRY sobre lado adyacente, que sería BRX, la componente en X. Muy bien. Entonces, cuando vayamos a hallar el ángulo, ¿qué nos va a resultar? Teta tendría que ser igual a la tangente inversa de la componente en Y del vector resultante dividido para la componente en X del vector resultante. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale la componente? Función tangente inversa, ¿ves? Shift, tangente. Ahí está tangente inversa, abres paréntesis. ¿Cuánto vale la componente en Y del vector resultante? 52.13 dividido para la componente en X del vector resultante. ¿Cuánto vale la componente en X del vector resultante? Abre un paréntesis si quieres. Menos 13,65. ¿Ok? Y ya está cerrado ese paréntesis. Hay que cerrar el primer paréntesis que abrimos. Ahí. ¿Ya? Mira. Me da que este ángulo es igual a menos 75,33 grados. Ok, pero ese ángulo negativo que nos salió es en realidad este ángulo de acá. En realidad el que nos importa es el que medimos desde el eje X positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A este ángulo teta, mejor dicho, para hallar el ángulo que realmente nos interesa, lo que hacemos a este ángulo teta es sumarle 180 grados. ¿Cuánto nos queda entonces? El ángulo nos queda 104,67 grados. Muy bien. Muy bien. Entonces ya tenemos la magnitud. Y ya tenemos la dirección. Entonces el vector resultante va a ser un vector cuya magnitud es de 53,89 metros por segundo, en una dirección de 104,67 grados. Muy bien, ahora hay que cotejar con el resultado que obtuvimos por el método gráfico. Muy bien. ¿Salió el mismo resultado? Bueno, bye.